Continuando con la sesión número 2 del curso de lectura e interpretación de planos, veremos los siguientes puntos: introducción a planos de planta, cortes y elevaciones y simbología de planos de arquitectura. Veamos ahora unas breves definiciones de planos de planta, cortes y elevaciones. ¿Qué son los planos en planta? Son representaciones de una vista desde la parte superior de un plano de corte horizontal. Esto se realiza por niveles, con la finalidad de ver cada uno de los ambientes, como los dormitorios, sala, comedor, baños, sus dimensiones, el mobiliario que está dentro de ellas y otras representaciones. Los planos de corte. Los planos de corte son una representación de una vista desde un lado del plano de corte vertical. Su principal finalidad es distinguir los niveles y detalles arquitectónicos. Con esto se aporta mayor información a los planos en planta. Los planos de elevaciones son representaciones de una vista desde el exterior de un plano vertical, y su principal finalidad es indicar las alturas, formas y acabados. Para explicar los conceptos de planos de planta, cortes y elevaciones, veamos la siguiente edificación de dos niveles. Vamos a realizar un plano de planta, que es un plano de corte horizontal. Recordemos que este plano de corte horizontal tiene que estar ubicado más o menos a una altura entre metro y medio del nivel de piso terminado. Voy a realizar un corte aproximadamente a esa altura y vamos a ver lo siguiente. Si retiramos toda la parte superior de la edificación y nos quedamos con la inferior, vamos a ver un plano de planta. A esto simplemente le faltaría los muebles, colocar algunas medidas, colocar la escala y algunas anotaciones importantes para convertir este dibujo que estamos viendo en un plano de planta. Recordemos que no tiene que estar en perspectiva, sino tiene que ser una proyección ortogonal o paralela desde arriba. Aquí podemos apreciar los ambientes y las dimensiones de los muros. Ahora bien, este mismo proceso se tiene que realizar en el segundo nivel. Entonces también tenemos que realizar un plano de corte horizontal a una altura de metro o metro y medio del nivel de piso terminado. Esa altura es referencial, no es una ley, es algo que se da en la práctica. Voy a realizar un plano de corte horizontal del segundo nivel y lo voy a ver desde arriba. Y ya tendría mi plano de planta del segundo nivel. En este caso estoy viendo también lo que está más abajo. En los planos de planta, para evitar esto, vamos a utilizar una serie de simbologías para evitar confusiones. Muy similar a esto son los planos de corte, solamente que en ese caso ya no tengo que realizar un plano de corte horizontal, sino uno vertical. Voy a realizar un plano de sección o de corte vertical, y si se dan cuenta lo puedo realizar en el sentido más largo de la edificación o en el sentido contrario, que sería el transversal. Voy a realizar un corte así y voy a ver lo siguiente, y voy a retirar una parte de la edificación y me voy a quedar con la otra, y voy a ver lo siguiente. En los planos de corte voy a poder ver lo que son alturas, eso es lo que no podía ver en los planos de planta, y además voy a ver otros detalles. Entonces en los planos de corte voy a poder obtener información que no podía obtener de los planos de planta. Esto es muy importante. Si la edificación tiene bastantes detalles, va a ser necesario realizar varios planos de corte. Lógicamente, si no se tiene un modelo diseñado en 3 dimensiones, se tiene que elaborar en AutoCAD, siguiendo algunas teorías de dibujo técnico. Y por último, los planos de elevaciones son vistas que se hace a la edificación, pero sin realizar ningún corte. Como por ejemplo, yo quiero ver este lado de la edificación, su lado más conocido como plano de fachada o frontis, que en este caso sería el siguiente. Veamos ahora el significado de algunos símbolos utilizados en arquitectura. Por ejemplo, cuando hemos visto la definición de plano de planta, se tienen que cortar muros y los muros se van a representar de la siguiente manera. Cuando los muros son techados se van a representar con un grosor mayor, y por el contrario, si son muros bajos
Y por el contrario, si son muros bajos, llamados parapetos, o muros altos pero sin ambiente, sin techo, se van a representar con línea delgada. Cuando se corten ventanas se van a representar de esta manera, porque debajo de la ventana también va a haber un parapeto. En los planos en planta también vamos a ver líneas que se cruzan. Si las líneas que se cruzan son continuas, significa que es un vacío, o en otras palabras que no tiene piso. Y si las líneas que se cruzan son discontinuas, como podemos apreciar aquí, va a significar que no tienen techo o son una proyección de vacío. Más adelante explicaremos varios ejemplos de estos puntos. Ahora, antes de pasar a la simbología de los niveles, explicaré qué son los niveles. Los niveles son planos horizontales que nos van a servir para referenciar sobre todo pisos y algunos datos relacionados con las alturas. Por ejemplo, para explicar niveles y alturas, vamos a suponer que sobre una mesa que está totalmente nivelada, vamos a colocar una tuerca. La parte inferior de la tuerca está sobre un plano horizontal. Ahora, algo que es bien importante, los niveles tienen signos y valores numéricos. Por ejemplo, vamos a suponer que el nivel de la mesa, es decir, la parte inferior de la tuerca, va a ser el nivel más menos 0.0. Si es que no nos dicen nada, en los planos vamos a entender que esos valores están en metros. Ahora vamos a suponer que la altura de la tuerca mide unos 5 centímetros. Las alturas nunca tienen signos, son valores numéricos. Ahora, la parte superior de la tuerca está sobre un nivel imaginario, que también es horizontal, y es paralelo al nivel de la base. La distancia entre esos dos planos es 5 centímetros. Entonces, el nivel superior de la tuerca va a tener un valor de más 0.05 metros. Veamos ahora algunos ejemplos más. En topografía es bien usual utilizar un nivel topográfico, que es un equipo que al instalarse está totalmente nivelado. Y cuando nosotros fijamos nuestra vista por la mira, se va a formar un plano horizontal, por lo tanto también va a ser un nivel. Ahora, para poner un signo y un valor numérico a los niveles necesitamos un punto de referencia. En este caso vamos a suponer que el punto C va a ser la referencia y le vamos a dar un valor numérico de 0. Recuérdense que el 0 es el único que puede tener los dos signos. Ahora, si se coloca una mira a ese nivel, a ese punto C, se obtiene una distancia de 280. Por lo tanto, este nivel, el nivel donde esté el equipo topográfico, va a ser nivel 0 más 280. Es decir, nivel más 2.80. Ahora, si yo quisiera hallar el nivel del punto B, se encuentra a 3 metros 10 por debajo del nivel del equipo topográfico. Es decir, a 280 le tengo que quitar 3 metros 10. Si hago esa operación, el resultado me va a salir negativo y me va a salir menos 30 centímetros. Eso significa que el nivel B está por debajo del nivel de referencia, el nivel del punto C. Ahora, si yo quisiera calcular el nivel que pasa por el punto A, si yo coloco una mira en el punto A, esta se lee 1.60. Las miras, considérenlo como si fueran unas reglas grandes, de madera o de metal, o aluminio, según sea el caso. Entonces, al nivel de 280 yo le quito 1.60 y voy a tener el valor de más 1.20. Ese trabajo que hemos hecho lo realizan los topógrafos en campo. Eso se llama trabajos de nivelación. Es obtener los valores, los niveles, a partir de un punto de referencia. Ese punto va a estar en un plano horizontal. Por ejemplo, si yo quiero calcular alturas o las distancias entre los planos A y B, tengo que realizar el siguiente procedimiento. Entre los valores de los niveles tengo que elegir cuál es mayor. ¿Cuál es mayor? Más 1.20 o menos 0.3. Lógicamente, más 1.20. Entonces voy a hacer la siguiente operación. Al valor numérico más 1.20 le voy a restar el nivel
menor, en este caso es menos 0.3. Recuérdense que vamos a considerar los signos. Y si yo realizo la operación me va a salir lo siguiente. 1,20 menos 0.3 se va a volver positivo, ¿no? Más 1.5. Es la distancia que existe entre estos planos. Así puedo hallar las distancias o las alturas. Y recuérdense que estas no tienen signos. Por ejemplo, si ustedes quisieran calcular la distancia entre 2,80 y menos 0.3, ¿cuál es mayor? Lógicamente el positivo, más 2,80. A este valor le restan menos 0.3 y obtienen 3 metros 10. Si en obra no contamos con un nivel topográfico, podemos utilizar una manguera de nivel. Son esas transparentes. Se llenan de agua y por el principio físico de vasos comunicantes, los niveles de agua van a estar en un mismo plano horizontal. Y por lo tanto, al igual que el ejemplo anterior, de un punto de referencia puedo sacar los niveles que yo desee. Ahora, por ejemplo, en algunas obras se han dado cuenta que en las paredes, cuando ya se están realizando los acabados, hay una línea roja que está bordeando todas las paredes. Ese también es un nivel de referencia. Se puede obtener con ocre a partir de los puntos que ha dejado el topógrafo o a partir de haber utilizado una manguera de nivel, y con esa línea voy a poder obtener los niveles de los pisos y diferentes acabados. Ahora, también hay niveles modernos que son los láser, pero también trabajan bajo el mismo principio. Se forma un plano horizontal que se intersecta con todos los muros. En los planos de arquitectura vamos a ver que aparte del signo y el valor numérico de los niveles, van a aparecer unas siglas, como por ejemplo NTN, que significa nivel de terreno natural. Uno bien utilizado es el nivel de piso terminado, NPT, nivel de jardín, NJ. Adicionalmente, podemos encontrar nivel de vereda, nivel de falso piso, nivel de contrapiso, y si por A o B queremos señalar un nivel y no tiene un nombre práctico, no nos inventemos siglas. Podemos utilizar simplemente N. En los planos de planta vamos a ver simbología similar a esta. Y en los planos de cortes y elevaciones, los niveles tienen que estar indicados claramente por una flecha. Ahora, en una edificación no todos los objetos van a estar en un mismo nivel. Esos cambios de nivel pueden ser bruscos, mediante gradas o si no graduales mediante rampas. La manera de representar esos cambios de niveles que son importantes es mediante una flecha. Este y otros cursos se actualizan constantemente y los puedes encontrar en www.ingecap.net, donde además puedes encontrar material gratuito en nuestra sesión de descargas. No se olviden de enviarnos sus tareas y consultas de la sesión de hoy.